Estaba ahí, parado en la entrada de ese pequeño departamento en Nezahualcóyotl, observando a Fernando mientras levantaba la voz contra su padre por quinta vez en la mañana, cuando supe que había llegado el momento de intervenir. Él no podía verme todavía, pero yo podía sentir cada latido de su corazón endurecido, cada palabra hiriente que escupía como veneno, cada gota de amargura que había envenenado su alma durante años. Caminé descalzo por las calles polvorientas de esta colonia hasta llegar a esta puerta, donde un alma estaba matando lentamente a otra, y ambas estaban muriendo en el proceso. Fernando no sabía que su vida estaba por cambiar para siempre, pero yo sí lo sabía. Siempre lo había sabido. Vi cómo empujaba la silla de ruedas de su padre con brusquedad, haciendo que el anciano se sacudiera como un muñeco roto. Pude ver en los ojos de don Pascual no solo miedo, sino esa forma particular de dolor que nace cuando quien debería amarte es quien más te lastima. El viejo de 83 años temblaba, no por el Parkinson que había destruido su cuerpo, sino por el terror de existir en la misma casa que su propio hijo. Observé a Fernando, mientras aventaba el plato de frijoles fríos sobre la mesa con tanta fuerza que algunos saltaron al piso. Escuché cada palabra que salió de su boca como cuchillos oxidados. Pude sentir cómo su padre encogía el alma cada vez que su hijo lo llamaba estorbo, cada vez que le gritaba que ojalá se muriera de una vez, cada vez que lo trataba peor que a un perro callejero. Sabía exactamente por qué Fernando había llegado a esto. Conocía cada cicatriz invisible que cargaba, cada noche que había llorado de niño, esperando que su padre llegara sobrio, cada golpe que había recibido de ese mismo hombre, que ahora temblaba frente a él indefenso. Conocía la sed de venganza que había fermentado en su pecho durante 42 años, convirtiéndose en un odio tan espeso que ya no lo dejaba respirar. Pero también sabía algo que Fernando había olvidado hacía mucho tiempo. Sabía que ese niño que alguna vez fue, el que lloraba escondido bajo la cama mientras su padre golpeaba a su madre, todavía estaba vivo dentro de él. Ese niño que había jurado ser diferente, que había prometido nunca convertirse en el monstruo que tanto temía. Y ahora, parado frente a su espejo de baño cada mañana, Fernando veía exactamente eso, el rostro de su padre mirándolo de vuelta. Era hora de romper ese espejo. Era hora de mostrarle que el ciclo podía terminar. Era hora de que ambos, padre e hijo, encontraran la paz antes de que fuera demasiado tarde. Me acerqué a la puerta y toqué 3 veces. Escuché los pasos pesados de Fernando acercándose a la puerta mientras murmuraba groserías. Pude sentir su irritación creciendo, ese enojo constante que llevaba como una segunda piel. Cuando abrió la puerta de golpe, preparado para gritar a quien fuera que lo interrumpía, nuestros ojos se encontraron y algo en su expresión cambió instantáneamente. Me miró de arriba abajo con confusión. Llevaba una playera manchada de grasa de su trabajo en el taller mecánico, pantalones raídos, y en sus ojos había esa mezcla de cansancio y rabia que caracteriza a los hombres que cargan demasiado peso sobre sus hombros. Yo vestía ropa sencilla, sandalias gastadas, y lo miré con la clase de calma que desarma a las personas acostumbradas a la guerra constante. Le sonreí con ternura. Pude ver cómo esa simple sonrisa lo descolocaba por completo. «Hola, Fernando Javier Morales Ruiz», dije con voz suave pero firme. Sabía que usar su nombre completo lo haría retroceder un paso, y así fue. Nadie lo llamaba Fernando Javier. Ni siquiera su esposa conocía su segundo nombre porque lo odiaba. Le recordaba a su abuelo paterno, otro borracho violento que había destruido a su familia generación tras generación. Sus ojos se entrecerraron con sospecha. «¿Quién eres?», preguntó con voz áspera. «¿Y cómo sabes mi nombre?». «Vine a hablar contigo», respondí sin contestar directamente su pregunta. «Sé que estás pasando por un momento muy difícil. Sé que el peso que cargas es casi insoportable». «No sé de qué hablas», gruñó intentando cerrar la puerta. «Vete, no estoy para vendedores ni testigos de no sé qué». Pero puse mi mano en la puerta con firmeza, sin empujar, solo sosteniéndola ahí. Mis ojos se encontraron con los suyos, y en ese momento le permití ver algo en mi mirada que lo hizo quedarse paralizado. «No soy vendedor, Fernando, y sé exactamente de qué hablo. Sé que cada mañana te levantas a las 5,
Trabajas 12 horas en el taller de Don Refugio, arreglando coches que nunca podrás comprar, y regresas a casa con las manos destrozadas y el alma más destrozada todavía. Su rostro palideció. ¿Cómo sabes eso? ¿Quién te envió? Fue mi hermana. Esa chismosa siempre anda. Nadie me envió, interrumpí suavemente. Y sé mucho más que eso. Sé que hace 3 meses tu esposa Sandra se fue y se llevó a tus 2 hijos porque ya no soportaba verte convertido en lo que más odiabas. Sé que Kevin tiene 8 años y Daniela 6, y que cada noche antes de dormir te preguntas si algún día volverán a mirarte sin miedo en los ojos. Fernando dio otro paso atrás. Su respiración se aceleró. Su mano derecha temblaba ligeramente. ¿Quién carajos eres? ¿Cómo sabes eso? Nadie sabe eso. Continué mirándolo con amor, aunque él solo veía en mis ojos algo que no podía comprender. Sé que la última vez que viste a tus hijos fue en el Parque La Alameda, hace exactamente 47 días. Sé que Daniela se escondió detrás de su madre cuando intentaste abrazarla. Sé que esa noche lloraste en tu coche durante 2 horas antes de poder regresar a casa. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos, pero las contuvo con rabia. ¿Quién te está siguiendo? ¿Qué quieres? Dinero, vine a cobrar algo. Dime qué quieres y lárgate. Di un paso hacia adelante y él retrocedió, permitiéndome entrar. Vine porque sé algo más, Fernando, algo que nadie más sabe. Ni siquiera tú mismo admites cuando estás solo en la oscuridad. Sé que anoche, después de gritarle a tu padre por 10ª vez, te encerraste en el baño y pusiste las manos alrededor de tu propio cuello, preguntándote cuánta presión necesitarías para terminar con todo esto. El color desapareció completamente de su rostro. Se tambaleó como si lo hubiera golpeado físicamente. «Eso es imposible», susurró. «Nadie estaba ahí. Yo estaba solo, ¿cómo?» «Porque siempre he estado ahí, Fernando», respondí con voz quebrada por la compasión. «He estado ahí cada noche que lloraste de niño. He estado ahí cada vez que tu padre llegó borracho y tú te escondías en el closet. He estado ahí cada vez que juraste no ser como él y luego te miraste al espejo y viste su rostro en el tuyo. Has estado ahí cada momento de tu vida, esperando el instante correcto para decirte que no estás solo, que nunca has estado solo y que todo esto puede terminar hoy». Sus piernas cedieron y se dejó caer contra la pared, deslizándose hasta quedar sentado en el piso. Respiraba agitadamente, como si acabara de correr un maratón. Desde el fondo del departamento, escuché la voz débil de don Pascual preguntando quién había llegado, su voz llena de ese miedo constante que se había convertido en su estado natural. Me arrodillé frente a Fernando, quedando a su altura. «Puedo ayudarte a romper las cadenas que te atan a tu pasado», le dije mirándolo directamente a los ojos. «Puedo mostrarte cómo liberarte del ciclo de dolor que ha envenenado a tu familia durante generaciones. Pero primero necesito que me dejes entrar completamente. No solo a tu casa, sino a tu corazón». Él me miró con una mezcla de terror, confusión y algo que no había sentido en años. Esperanza. Me quedé arrodillado frente a él, sosteniendo su mirada, mientras las lágrimas finalmente comenzaban a romper la barrera que había construido durante décadas. Pude sentir cómo su corazón latía desordenadamente, cómo cada fibra de su ser luchaba entre el deseo desesperado de creer que alguien lo entendía y el terror de permitirse ser vulnerable otra vez. «Fernando Javier», dije su nombre completo, con una ternura que hizo que todo su cuerpo se estremeciera. «Conozco muchas cosas sobre ti. Conozco que llevas 2 semanas sin dormir más de 3 horas, porque cada vez que cierras los ojos, ves el rostro de tu hija escondiéndose de ti. Conozco que ayer le gritaste a tu padre que ojalá se muriera, y que 5 minutos después vomitaste en el baño del taller, porque te diste cuenta de que sonabas exactamente igual a como él sonaba cuando tú tenías 7 años y te...» Decía las mismas palabras. Sus manos comenzaron a temblar violentamente. «No», susurró intentando taparse los oídos. Para allá». Pero continué porque sabía que necesitaba escuchar esto para poder sanar. «Conozco algo más profundo, Fernando. Conozco que tienes un recuerdo que guardas como un tesoro envenenado en lo más oscuro de tu memoria. Un recuerdo de cuando tenías 9 años. Y tu padre llegó tan borracho que no podía mantenerse en pie.
Tu madre había muerto apenas 6 meses antes del cáncer, y tú estabas solo con él en esa casa que olía a alcohol y desesperación. No, gimió, sus manos ahora cubriéndose el rostro completamente. Por favor, no. Ese día tu padre cayó al suelo. Continuó con voz suave pero implacable. Necesitaba decir esto para que pudiera liberarse. Y en lugar de ayudarlo, en lugar de levantarlo como habías hecho 100 veces antes, te quedaste parado mirándolo. Lo miraste retorcerse en su propio vómito y pensaste, solo por un segundo, solo por un instante que te ha perseguido toda tu vida, ojalá se ahogue, ojalá no se levante, ojalá esto termine. El grito que salió de Fernando fue algo que había estado contenido durante 34 años. Fue un sonido desgarrador, que parecía venir desde el centro mismo de su alma rota. Se dobló sobre sí mismo, abrazándose las rodillas, y comenzó a llorar de una manera que probablemente nunca había llorado desde que era niño. Observé cómo su cuerpo entero se sacudía con sollozos que lo desgarraban desde adentro. Las lágrimas no eran silenciosas ni contenidas, eran explosivas, violentas, como si cada una arrastrara consigo años de veneno acumulado. Su respiración salía en jadeos entrecortados, entre gemidos que hacían eco en las paredes desnudas de ese departamento. Pude ver cómo su pecho subía y bajaba frenéticamente, cómo sus manos se aferraban a sus propias piernas hasta hacerse daño, como si necesitara algo físico a qué agarrarse, mientras todo su mundo interior se derrumbaba. Coloqué mi mano sobre su hombro y sentí cómo su cuerpo entero se tensó ante el contacto, pero no se apartó. «Fernando», susurré mientras él seguía llorando, «ese pensamiento que tuviste no te convirtió en un monstruo. Te convirtió en un niño aterrorizado que había sufrido demasiado, y cargar con esa culpa durante 34 años te ha estado matando lentamente. Yo quería que muriera», sollozó entre gemidos ahogados. «Tenía 9 años y quería que mi propio padre muriera. ¿Qué clase de hijo piensa eso? ¿Qué clase de monstruo? Un niño roto», respondí con firmeza, pero lleno de compasión. Un niño que había sido golpeado, abandonado emocionalmente, que había visto morir a su madre y quedó solo con un hombre que no sabía cómo ser padre porque nadie le enseñó. Ese pensamiento no te define, Fernando. Lo que has hecho con ese pensamiento durante todos estos años, eso sí. Él levantó el rostro, sus ojos rojos e hinchados, mocos y lágrimas mezclándose en su cara sin que le importara. «¿Y qué he hecho?», preguntó con voz quebrada. «Me convertí exactamente en él. Hice con mi padre lo mismo que él hizo conmigo. El ciclo nunca terminó. Solo cambió de víctima. Me arrodillé más cerca, sostuve su rostro entre mis manos, obligándolo a mirarme directamente. Todavía no has hecho lo que él hizo, Fernando, porque él murió sin arrepentirse nunca. Murió sin reconocer el daño que causó. Pero tú estás aquí, partido en 1000 pedazos, llorando porque sabes que lo que haces está mal. Esa diferencia es todo. Esa diferencia es la puerta a tu libertad». Él me miró fijamente, como si estuviera viendo algo en mis ojos que no podía comprender pero que necesitaba desesperadamente creer. «¿Puedo cambiar?», preguntó con una voz tan pequeña que parecía la de un niño. «Después de todo lo que he hecho, después de todas las veces que lo he lastimado, ¿puedo realmente cambiar?». «Sí», respondí con absoluta certeza. «Pero no puedes hacerlo solo, y no puedes hacerlo guardando todo este veneno dentro de ti. Necesitas hacer algo que nunca has hecho, algo que te aterra más que cualquier otra cosa en el mundo». «¿Qué?», susurró. «Necesitas perdonar a tu padre», dije, sintiendo cómo esas palabras lo golpeaban como un puñetazo. «Y necesitas perdonarte a ti mismo». Sus ojos se abrieron enormes, llenos de pánico. «No puedo», jadeó. «No puedo perdonarlo después de todo lo que nos hizo. Destruyó a mi madre. Me destruyó a mí. ¿Cómo puedo perdonar eso? Porque si no lo haces», expliqué con voz suave pero firme, «te convertirás en él completamente. Ya casi lo eres, Fernando. Ya casi cruzas esa línea de la que no se regresa. Tus hijos ya te tienen miedo. Tu padre tiembla cuando escucha tus pasos. Estás a centímetros de convertirte en el mismo monstruo que tanto odiaste». Las lágrimas volvieron a caer, pero esta vez diferentes, más profundas, más dolorosas. «No sé cómo perdonar», sollozó. «No sé cómo dejar ir todo esto. Llevo toda mi vida cargando este odio, y es lo único que conozco. Yo te voy a enseñar», prometí.
limpiando sus lágrimas con mis pulgares. Pero primero necesitas hacer algo por mí. Necesitas ir ahí adentro con tu padre, arrodillarte frente a él como yo estoy arrodillado frente a ti, y decirle 3 palabras que nunca le has dicho desde que eras niño. Él me miró aterrorizado. ¿Cuáles? Te perdono. Papá Fernando negó con la cabeza violentamente. Sus manos temblaban tanto que tuvo que apretarlas en puños. No puedo, repitió una y otra vez. No puedo decirle eso. No después de todo. Coloqué mis manos sobre las suyas, sintiendo el calor de su angustia, el temblor de décadas de rabia comprimida. Entonces cuéntame todo, le dije con suavidad. Cuéntame exactamente qué te hizo. Necesito que lo saques de tu pecho, que lo pongas en palabras, que dejes de cargarlo solo en el silencio de tu alma. Él respiró profundamente varias veces, limpiándose el rostro con el dorso de la mano. Pude ver cómo luchaba internamente. Como parte de él quería mantener todo enterrado, mientras otra parte desesperada necesitaba finalmente hablar. Cerró los ojos y comenzó. Mi padre era el borracho del barrio, dijo con voz ronca. Todos lo conocían. Don Pascual el borracho, el que dormía en las banquetas, el que gastaba todo su sueldo en la cantina, mientras mi mamá trabajaba doble turno limpiando casas para darnos de comer. Yo tenía 5 años cuando entendí que mi papá no era como los otros papás. Escuché cada palabra, sintiendo el peso de cada recuerdo como si fuera mío. Continúa, lo animé. Recuerdo una noche, tenía 7 años, siguió, su voz quebrándose. Mi mamá había hecho carne asada. Había ahorrado 2 semanas para comprar esa carne. Era el cumpleaños de mi hermana menor, Lupita. Mi papá llegó borracho. Vio la carne en la mesa y dijo que por qué gastábamos el dinero en tonterías. Agarró el plato y lo tiró contra la pared. Mi hermana lloraba. Mi mamá intentó calmarlo, y él le dio una cachetada tan fuerte que la tiró al suelo. Las lágrimas volvían a correr por sus mejillas mientras hablaba. Me quedé parado ahí, viendo cómo mi mamá sangraba de la boca, viendo cómo Lupita gritaba de miedo, y yo no hice nada. Tenía 7 años y no pude protegerlas. No eras responsable de protegerlas, interrumpí suavemente. Eras un niño. Pero me sentí responsable, gritó de repente. Toda mi vida me sentí irresponsable. Y cuando mi mamá se enfermó de cáncer 2 años después, cuando comenzó la quimioterapia y perdió todo su cabello, mi papá no dejó de beber, ni un solo día. Ella estaba muriendo y él seguía llegando borracho. Vi cómo su mandíbula se tensaba, cómo sus puños se apretaban con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Observé cómo el veneno de esos recuerdos seguía tan vivo en él como el día en que sucedieron. La noche que murió mi mamá, continuó con voz apenas audible. Yo tenía 9 años. Estábamos en el hospital. Ella apenas podía respirar. Me tomó la mano y me hizo prometerle algo. Me dijo, cuida a tu papá, mijo. Él te necesita. Prométeme que lo cuidarás. Cerró los ojos con fuerza, como si el recuerdo le causara dolor físico. Le prometí. Le prometí a mi mamá moribunda que cuidaría al hombre que la había hecho sufrir toda su vida. Y cumplí esa promesa durante 34 años. Lo cuidé incluso cuando me odiaba a mí mismo por hacerlo. Pude sentir la magnitud de esa carga, el peso imposible de una promesa hecha por un niño a su madre agonizante. Entendí entonces completamente por qué Fernando estaba tan partido por la mitad. Estaba atrapado entre el odio justificado hacia su padre y el amor inquebrantable por su madre, entre el deseo de venganza y la obligación de cuidado. Después de que ella murió, siguió Fernando, mi papá empeoró. Bebía más, gritaba más, me golpeaba por cualquier cosa. Un día llegué de la escuela con un 6 en matemáticas y me rompió la nariz de un puñetazo. Tenía 10 años. Fui a la escuela al día siguiente, con la cara hinchada, y cuando la maestra preguntó qué pasó, dije que me había caído jugando fútbol. ¿Por qué mentiste? Pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Porque tenía miedo, admitió. Miedo de que, si alguien se enteraba, se llevarían a mi papá y yo quedaría completamente solo. Ya había perdido a mi mamá. No podía perder también a mi papá, aunque ese papá me estuviera destruyendo. Vi cómo respiraba hondo, preparándose para contarme la parte más difícil. Sabía que estaba llegando al momento que lo había quebrado definitivamente. Cuando tenía 14 años, dijo con voz temblorosa,
Conocí a una chica. Se llamaba Mónica. Era la primera persona que me hacía sentir que yo valía algo. Ella no sabía cómo era mi casa. Nunca la invité. Un día me prestó dinero para comprarle un regalo de cumpleaños a mi hermana Lupita. 50 pesos nada más. Los dejé escondidos en mi mochila. Se detuvo, su respiración acelerándose. Pude sentir que esta memoria era el núcleo de todo su dolor. Mi papá encontró el dinero, continuó, su voz rompiéndose. Pensó que lo había robado. Me golpeó tan fuerte que perdí el conocimiento. Cuando desperté, el dinero había desaparecido. Se lo había gastado en alcohol. Fui a la escuela al día siguiente y Mónica me preguntó por su dinero. No pude mirarla a los ojos. Le dije que lo había perdido. Ella dejó de hablarme. Perdí la única persona que me hacía sentir humano. Las lágrimas caían libremente ahora, sin control, y ahí fue cuando juré que algún día me vengaría. Que cuando mi papá fuera viejo e indefenso, yo le haría sentir cada golpe, cada humillación, cada momento de dolor que me causó. Y ahora lo estás haciendo, dije suavemente. 30 años después, estás cumpliendo esa promesa de venganza, pero destruyéndote a ti mismo en el proceso. Él asintió miserablemente. Sandra me dejó porque un día me vio gritándole a mi papá y me dijo que sonaba exactamente como él. Me dijo que nuestros hijos estaban aprendiendo que así se trata a las personas, que Kevin ya le había gritado a su hermana de la misma forma. Dijo que no iba a permitir que el veneno de mi familia envenenara también a nuestros hijos. Levantó el rostro hacia mí, sus ojos suplicantes. Tengo miedo, susurró. Tengo miedo de que sea demasiado tarde, de que ya esté roto sin reparación, de que mis hijos me odien para siempre, igual que yo odié a mi padre. Tomé su rostro entre mis manos nuevamente, sosteniéndolo con firmeza. No es demasiado tarde, Fernando, pero necesitas entender algo crucial. Tu padre no puede devolverte tu infancia, no puede deshacerse los golpes, no puede resucitar a tu madre, ni devolverte los años perdidos. El perdón no es para darle a él lo que no merece. El perdón es para liberarte tú de las cadenas que te atan a tu pasado. ¿Pero cómo?, preguntó desesperado. ¿Cómo dejo ir algo que ha sido parte de mí durante toda mi vida? Haciendo lo que más te aterra, respondí. Eligiendo el amor cuando todo en ti grita venganza. Porque, Fernando, el ciclo termina con una decisión. Una sola decisión de romper las cadenas. Y esa decisión comienza hoy, ahora en este momento. Me puse de pie y extendí mi mano hacia Fernando. Él me miró con ojos llenos de terror y confusión, pero después de un largo momento, tomó mi mano y lo ayudé a levantarse. Sus piernas temblaban tanto que tuvo que apoyarse en la pared para mantenerse en pie. Necesito que hagas algo por mí, le dije mirándolo directamente a los ojos. Algo que va a dolerte más que cualquier golpe que hayas recibido. Algo que va a requerir más valor del que has necesitado en toda tu vida. Él tragó saliva con dificultad. ¿Qué? Quiero que vayas a la cocina. Busques la mejor comida que tengas en tu refrigerador y le prepares a tu padre el desayuno más hermoso que puedas hacer. Quiero que lo sirvas como si estuvieras sirviendo al hombre más importante del mundo. Fernando me miró como si le hubiera pedido que se arrancara el corazón del pecho. «Estás loco», susurró. «No puedo hacer eso. Después de todo lo que me hizo...» «Lo sé», respondí con calma. «Por eso necesito que lo hagas. No porque él lo merezca, sino porque tú necesitas demostrar que eres más fuerte que tu odio». Él negó con la cabeza violentamente. «No tengo nada en el refrigerador. Apenas tengo para mí. Trabajo 12 horas y apenas me alcanza para pagar la renta y revisa», interrumpí suavemente. «Confía en mí. Ve y revisa». Fernando caminó hacia la cocina como si fuera hacia el patíbulo. Lo seguí en silencio. Pude ver sus manos temblorosas mientras abría el refrigerador casi vacío. Había 3 huevos, un tomate medio podrido, media cebolla, tortillas duras de 2 días. Su rostro se derrumbó al ver la escasez. «No hay nada», dijo con voz derrotada. «Ni siquiera puedo darle un desayuno decente aunque quisiera». «Usa lo que tienes», le dije. «No se trata de la abundancia del plato, sino de la intención del corazón». Él me miró durante largo rato, luchando contra cada fibra de su ser que gritaba que esto era una locura. Finalmente, con manos temblorosas, sacó los 3 huevos. Observé cómo los miraba como si fueran las cosas más valiosas del mundo, porque en ese momento lo eran.
Fernando comenzó a cocinar en silencio. Pude sentir la batalla que se libraba dentro de él con cada movimiento. Picó el tomate con cuidado, quitando las partes malas. Cortó la cebolla en pedazos pequeños. Batió los huevos con una concentración casi dolorosa. Cada acción era una guerra contra 34 años de rabia acumulada. Mientras cocinaba le hablé. ¿Sabes por qué te pido esto, Fernando? Porque el perdón no es un sentimiento, es una acción. No puedes esperar a sentirte listo para perdonar. Debes actuar en perdón incluso cuando todo en ti grita lo contrario. Lágrimas silenciosas caían por su rostro mientras revolvía los huevos en el sartén. Esto es lo más difícil que he hecho en mi vida, susurró. Lo sé, respondí, pero mira tus manos. Ya no están temblando de rabia. Están temblando de algo diferente. Están temblando porque estás rompiendo cadenas que han aprisionado a tu familia durante generaciones. Él miró sus manos como si las viera por primera vez. Calentó las tortillas con cuidado, algo que nunca hacía. Las envolvió en una servilleta limpia que encontró. Sirvió los huevos en el único plato decente que tenía, el que normalmente usaba para sí mismo. Agregó sal, buscó salsa en la alacena. Encontró una botella casi vacía y puso las últimas gotas sobre los huevos. Cuando terminó, sostuvo el plato entre sus manos y se quedó paralizado. No puedo, susurró nuevamente. No puedo llevárselo. No puedo mirarlo a los ojos y darle esto después de todo. Entonces te voy a acompañar, le dije colocando mi mano sobre su hombro. Pero Fernando, necesito que entiendas algo. En el momento en que pongas ese plato frente a tu padre, en el momento en que elijas servirlo en lugar de despreciarlo, algo va a romperse dentro de ti. Algo que ha estado infectado durante décadas va a comenzar a sanar. Él respiró profundamente varias veces, sosteniendo el plato con ambas manos. Finalmente, comenzó a caminar hacia la sala donde su padre permanecía en su silla de ruedas, probablemente aterrorizado por los gritos que había escuchado más temprano. Cuando entramos a la sala, vi a don Pascual encogido en su silla, sus manos temblorosas sobre su regazo, sus ojos asustados fijos en el suelo. El anciano de 83 años lucía como un niño esperando el siguiente golpe. Al vernos entrar, se encogió aún más tratando de hacerse invisible. Fernando se detuvo a medio camino. Pude sentir cómo todo su cuerpo quería dar media vuelta y huir. Pero respiró hondo y dio otro paso. Luego otro. Luego otro. Se arrodilló frente a su padre, sosteniendo el plato con manos que ahora temblaban por razones completamente diferentes. Don Pascual lo miraba con absoluta confusión y terror, sin entender qué estaba pasando. «Papá», dijo Fernando, y su voz se quebró en esa palabra. «Te hice desayuno». El anciano parpadeó varias veces, como si no pudiera procesar lo que estaba viendo. Sus manos temblaron más fuerte. Fernando levantó el plato, ofreciéndoselo, y vi algo en los ojos del viejo que me partió el corazón. Vi esperanza, esperanza de que quizás, solo quizás, su hijo había regresado después de años perdido en la oscuridad. Don Pascual extendió sus manos temblorosas hacia el plato. «Gracias, mijo», susurró con voz quebrada. «Gracias». Y en ese momento algo extraordinario sucedió. Vi cómo el rostro de Fernando se transformaba. La dureza que había llevado como máscara durante décadas comenzó a agrietarse. Sus labios temblaron. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y entonces, sin poder contenerse más, dejó escapar un sollozo que venía desde lo más profundo de su alma. Se inclinó hacia adelante, apoyando su frente en las rodillas de su padre, y lloró como no había llorado en 34 años. Lloró por el niño que fue golpeado. Lloró por la madre que perdió. Lloró por los años de odio que lo habían consumido. Lloró por sus hijos que le tenían miedo. Lloró por convertirse en aquello que más había odiado. Y mientras lloraba, sentí cómo las cadenas invisibles que lo habían aprisionado durante toda su vida comenzaban a romperse, eslabón por eslabón. Observé cómo don Pascual, con sus manos temblorosas y débiles, tocaba torpemente la cabeza de su hijo, incapaz de hablar pero lleno de un amor que había olvidado cómo expresar. En ese pequeño departamento de Nezahualcóyotl, en ese momento aparentemente insignificante, estaba presenciando un milagro. No el tipo de milagro ruidoso que la gente espera, sino el tipo más poderoso de todos. El milagro de un corazón endurecido que finalmente se permitía ablandarse.
el milagro de un ciclo de odio que finalmente se rompía. Pude sentir cómo una paz sobrenatural comenzaba a llenar la habitación, una paz que no venía de las circunstancias, sino de algo mucho más profundo. Fernando seguía llorando, pero ahora había algo diferente en su llanto. Ya no era solo dolor, era liberación. Observé cómo Fernando permanecía arrodillado frente a su padre durante largos minutos, su cuerpo sacudiéndose con sollozos que limpiaban décadas de veneno acumulado. Don Pascual, con sus manos temblorosas por el Parkinson, acariciaba torpemente la cabeza de su hijo, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro arrugado. Finalmente, Fernando levantó el rostro. Sus ojos estaban rojos, hinchados, pero había algo diferente en ellos, algo que no había visto antes en toda su vida. Había luz donde antes solo había oscuridad. «Papá», dijo con voz ronca, «necesito decirte algo, algo que debí decirte hace mucho tiempo». Don Pascual lo miró con sus ojos nublados por la edad y las cataratas, esperando. Pude sentir el miedo del anciano, el terror de que este momento de ternura fuera solo el preludio de otro estallido de violencia. «Perdóname», dijo Fernando, y esas dos palabras cayeron en la habitación como bombas de verdad. «Perdóname por todo el daño que te he hecho, por los gritos, por los insultos, por tratarte como si fueras basura, por hacerte sentir que eras un estorbo, por desear tu muerte. Perdóname, papá». El anciano abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Sus labios temblaban, intentando formar palabras que habían estado atrapadas en su garganta durante años. «Y necesito decirte algo más», continuó Fernando, su voz quebrándose. «Yo también te perdono. Te perdono por los golpes, te perdono por el alcohol, te perdono por no estar ahí cuando te necesitaba, te perdono por hacerle daño a mamá, te perdono por todo». Don Pascual emitió un sonido gutural, algo entre un gemido y un sollozo. Sus manos temblaron violentamente mientras intentaba alcanzar el rostro de su hijo. «Mi hijo», logró decir finalmente. «Mi niño, perdóname tú a mí. Por favor, perdóname. Fui un mal padre, el peor padre. Destruí todo lo que toqué». Fernando tomó las manos temblorosas de su padre entre las suyas. «Ya te perdoné, papá. En este momento ya te perdoné». Los dos hombres se abrazaron entonces. Un abrazo torpe, porque don Pascual estaba en su silla de ruedas y Fernando arrodillado, pero fue el abrazo más poderoso que había presenciado en mucho tiempo. Fue el abrazo que debieron haberse dado hace 34 años. El abrazo que podría haber salvado décadas de sufrimiento. Después de un largo momento, Fernando se separó y me miró. Sus ojos estaban llenos de asombro y confusión. «¿Cómo?», susurró. «¿Cómo es posible que hayas sabido todo esto? ¿Cómo supiste exactamente qué necesitaba hacer? ¿Quién eres realmente?». Me arrodillé frente a él, quedando a su altura nuevamente. Fernando miró mi rostro con intensidad, como si estuviera viendo algo que no había notado antes. Sus ojos recorrieron mis manos, y fue entonces cuando lo vi notar por primera vez las marcas que llevaba en mis muñecas. Marcas que habían estado ahí todo el tiempo, pero que recién ahora podía ver realmente. Su respiración se detuvo. Su rostro palideció. «Esas marcas», susurró señalando mis muñecas. «Esas son», no terminó la frase. Pude ver cómo su mente intentaba procesar lo imposible, rechazándolo y aceptándolo simultáneamente. «Tú eres», comenzó, su voz apenas audible. «No puede ser. Es imposible. Pero ¿cómo supiste todo? ¿Cómo sabías del baño, de Mónica, del pensamiento que tuve cuando tenía 9 años? Nadie podría saber eso». Me miró con ojos enormes llenos de terror y asombro. «Eres», susurró nuevamente, incapaz de decir el nombre. Sonreí con ternura y asentí lentamente. «Soy quien siempre ha estado contigo, Fernando. Soy quien escuchó cada oración desesperada que gritaste al cielo cuando pensabas que nadie te oía. Soy quien lloró contigo cada noche que te sentiste completamente solo. Soy quien sostuvo tu mano invisible cuando tenías 9 años y pensaste que tu padre moriría. Soy quien ha esperado pacientemente durante 34 años para que llegaras a este momento exacto». Fernando cayó de espaldas, arrastrándose por el suelo hasta golpear la pared, su respiración saliendo en jadeos rápidos y superficiales. «No, no, no, no», repetía una y otra vez. «Esto no puede ser real. Estoy soñando. Estoy teniendo una crisis nerviosa. Esto no está pasando».
Miré a don Pascual, quien observaba la escena con confusión, sin entender completamente, pero sintiendo que algo sagrado estaba ocurriendo en su pequeña sala. El anciano se persignó con sus manos temblorosas, sus labios murmurando oraciones que había aprendido de niño. «Fernando», dije con voz suave pero firme, «esto es completamente real. Y vine específicamente por ti, porque sabía que hoy era el día en que finalmente estabas listo para liberarte». «¿Pero por qué yo?», gritó desesperado. «Soy basura. Soy exactamente la clase de persona que tú, que Dios rechazaría. He hecho cosas horribles. Le he gritado a mi padre. He sido violento. He perdido a mi familia. ¿Por qué vendrías por alguien como yo?». Me acerqué a él nuevamente, ignorando cómo intentaba alejarse. «Porque esa es exactamente la clase de personas por las que vine, Fernando. Vine por los rotos, por los perdidos, por los que creen que están más allá del perdón. Vine por los que llevan cadenas tan pesadas que ya no recuerdan cómo es caminar libre. Pero no lo merezco», sollozó, su cuerpo temblando violentamente. «No merezco tu ayuda. No merezco perdón. No merezco nada. El perdón no se trata de merecimiento», respondí tomando su rostro entre mis manos nuevamente. «Si fuera por merecimiento, nadie en la historia del mundo sería perdonado. El perdón es un regalo. Y hoy, Fernando Javier Morales Ruiz, te estoy dando ese regalo. La pregunta es, ¿vas a recibirlo?». Él me miró durante largos segundos, lágrimas corriendo por su rostro, su cuerpo temblando entre el terror y algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. Finalmente, con voz quebrada, preguntó, «¿Qué tengo que hacer?». «Necesito que hagas 3 cosas», dije sosteniendo su mirada. «Primera, cada miércoles, sin excepción, vas a preparar desayuno para tu padre con la misma intención con la que lo preparaste hoy. Aunque no sientas ganas, aunque el enojo regrese, lo vas a hacer como un acto de voluntad, no de sentimiento». Él asintió lentamente, escuchando con toda su atención. «Segunda», continuó, «cada semana vas a buscar a Sandra y a tus hijos. Aunque te rechacen, aunque te cierren la puerta, vas a ir y vas a demostrarles con acciones, no con palabras, que estás cambiando. Les vas a dar tiempo para sanar, les vas a dar paciencia y nunca vas a dejar de intentarlo». Asentí nuevamente, lágrimas frescas corriendo por sus mejillas. «Y tercera, la más importante», dije con voz firme, «vas a contar tu historia, a quien sea que te escuche, al mecánico en el taller, al vecino en la tienda, al desconocido en el camión. Vas a contarles cómo estabas a punto de destruirte completamente y cómo elegiste el perdón en lugar de la venganza. Vas a usar tu dolor para salvar a otros que están donde tú estabas». «¿Pero cómo van a creerme?», preguntó. «¿Cómo voy a demostrarles que esto realmente pasó?». Saqué de mi bolsillo una piedra pequeña, del tamaño de una moneda. Era una piedra común, gris y sin adornos, pero cuando la coloqué en su mano comenzó a emitir un calor suave. «No se la mostré a nadie más, Fernando. Solo tú puedes sentir este calor. Esta piedra va a estar contigo siempre, y cada vez que dudes, cada vez que el odio intente regresar, cada vez que te sientas solo, tócala y recuerda este momento». Él cerró su mano alrededor de la piedra, sintiendo el calor sobrenatural que emanaba. «Es real», susurró con asombro. «Todo esto es real. Todo esto es real», confirmé. «Y ahora, Fernando, necesito irme. Hay otros que necesitan lo que tú acabas de recibir. Pero quiero que recuerdes algo muy importante. No me voy realmente. Nunca te he dejado y nunca lo haré. Estaré en cada decisión que tomes de elegir amor sobre odio. Estaré en cada momento que resistas la tentación de volver a tu antiguo yo. Estaré ahí siempre». Fernando se aferró a mi brazo con desesperación cuando comencé a ponerme de pie. «No», suplicó, su voz llena de pánico. «No te vayas todavía. Por favor. Apenas estoy empezando a entender. Apenas estoy empezando a sanar. ¿Qué voy a hacer sin ti?». Miré sus ojos llenos de terror, ese miedo infantil de ser abandonado nuevamente, y sentí una compasión profunda inundar mi pecho. «Fernando, escúchame con mucha atención», le dije arrodillándome una vez más. «Mi partida física no es un abandono. Es exactamente lo contrario». «No entiendo», sollozó, apretando la piedra en su mano con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Ahora mismo puedo estar aquí contigo en este momento», expliqué con paciencia. «Pero si me quedo de esta forma,
Solo puedo estar en un lugar a la vez. Solo puedo ayudar a una persona a la vez. Necesito partir físicamente para poder estar con millones simultáneamente, para poder trabajar a través de ti, a través de cada persona que decida abrirme su corazón. Don Pascual, quien había estado observando todo con asombro y confusión, extendió su mano temblorosa hacia mí. «No se vaya, señor», dijo con voz débil. «Mi hijo lo necesita. Yo lo necesito». Me acerqué al anciano y tomé su mano entre las mías. «Don Pascual, ustedes dos acaban de vivir el momento más importante de sus vidas. Rompieron un ciclo que había envenenado a su familia durante generaciones, pero ahora necesitan aprender a caminar en esta nueva libertad sin mi presencia física». «¿Pero cómo?», preguntó Fernando poniéndose de pie con dificultad. «¿Cómo sé que esto no fue solo un momento? ¿Cómo sé que mañana, cuando despierte, no voy a volver a ser el mismo monstruo? Porque ahora conoces el secreto», respondí mirándolo directamente. «El secreto que la mayoría de las personas nunca descubren. La transformación no viene de sentir ganas de cambiar. Viene de elegir actuar diferente incluso cuando no sientes ganas». Coloqué mi mano sobre su pecho, justo sobre su corazón. Sentí cómo latía acelerado, cómo su respiración era entrecortada por el miedo y la emoción. «Mañana vas a despertar y el enojo va a seguir ahí, Fernando. La tentación de gritarle a tu padre va a estar ahí. Los recuerdos dolorosos van a estar ahí. Pero ahora tienes algo nuevo. Tienes la experiencia de este momento. Tienes la piedra que te recuerda. Y tienes la decisión consciente de elegir diferente». «¿Pero qué pasa si fallo?», susurró. «¿Qué pasa si vuelvo a gritarle? ¿Qué pasa si la rabia me consume de nuevo?». «Entonces te levantas y vuelves a elegir», dije con firmeza. «El cambio no es una línea recta hacia arriba, Fernando. Es 2 pasos adelante, 1 atrás. Es caer y levantarse. Es fallar y volver a intentar. Lo que importa no es que nunca vuelvas a fallar. Lo que importa es que cada vez que falles, elijas levantarte de nuevo». Fernando asintió lentamente procesando mis palabras. «¿Pero cómo voy a saber que sigues ahí? ¿Cómo voy a sentir tu presencia cuando más te necesite?». Sonreí y señalé la piedra en su mano. «Esta piedra va a calentarse cada vez que estés a punto de tomar una decisión importante. Cada vez que la tentación sea fuerte, cada vez que necesites recordar este momento, va a ser tu señal física de que no estás solo». Luego señalé a su padre. «Y don Pascual va a ser tu otro recordatorio. Cada vez que lo veas y sientas paz en lugar de odio, cada vez que lo sirvas y sientas amor en lugar de rabia, ahí me encontrarás. Estaré en cada acto de perdón que decidas hacer». Don Pascual comenzó a llorar silenciosamente, sus manos temblando mientras se cubría el rostro. «Gracias», susurraba una y otra vez. «Gracias por devolverme a mi hijo». Me acerqué al anciano y besé su frente arrugada. «Don Pascual, tú también tienes trabajo que hacer. Tienes que permitir que tu hijo te sirva sin llevar la culpa del pasado. Tienes que recibir su amor sin sentir que no lo mereces. Tienes que perdonarte a ti mismo por los años que perdiste siendo esclavo del alcohol». El anciano me miró con ojos llenos de lágrimas. «¿Puedo hacerlo?», preguntó con voz quebrada. «A mi edad, con todo lo que hice». «La edad es solo un número, don Pascual. El arrepentimiento genuino no tiene fecha de expiración, y el amor puede sanar incluso las heridas más viejas». Me puse de pie y caminé hacia la puerta. Fernando me siguió, sus pasos vacilantes, su mano todavía apretando la piedra. Cuando llegué a la puerta, me volteé para mirarlo una última vez en forma física. «Fernando Javier Morales Ruiz», dije usando su nombre completo por última vez. «Te voy a dar una promesa. Cada miércoles en la mañana, cuando prepares el desayuno para tu padre, voy a estar ahí. Puede que no me veas, pero vas a sentir una paz que no es natural. Vas a sentir una fuerza que no es tuya. Vas a saber sin lugar a dudas que no estás solo, te lo prometo», susurró, limpiándose las lágrimas. «Y Fernando», agregué, «el día que Sandra y tus hijos decidan regresar, y lo harán, ese día vas a sentir la piedra calentarse tanto que casi no podrás sostenerla. Ese será mi regalo para ti, mi forma de decirte que estoy celebrando contigo». Sus ojos se iluminaron con esperanza. «¿Realmente crees que van a regresar?». «Sé que van a regresar», respondí con certeza absoluta, «porque vas a convertirte en el hombre que ellos necesitan, en el esposo que Sandra siempre soñó que fueras.
en el padre que Kevin y Daniela merecen, no de la noche a la mañana, sino día a día, decisión a decisión, miércoles tras miércoles. Abrí la puerta y la luz de la mañana entró al departamento. Era una luz hermosa, dorada, llena de promesa. Di un paso hacia afuera y me volteé una vez más. Recuerda, Fernando, donde hay amor verdadero, ahí estoy yo. En cada acto de bondad que hagas, en cada momento que elijas perdonar en lugar de vengarte, en cada instante que sirvas en lugar de ser servido, ahí me encontrarás. Siempre. Espera, gritó dando un paso hacia mí. Ni siquiera sé tu nombre. ¿Cómo te llamo cuando necesite hablar contigo? Sonreí ampliamente. Tú ya sabes mi nombre, Fernando. Lo has conocido toda tu vida, Jesús, susurró, y al decir mi nombre su rostro se iluminó con comprensión total. Asentí. Y tú, Fernando, acabas de nacer de nuevo. Hoy es el primer día del resto de tu vida. Úsalo bien. Di otro paso y comencé a desvanecerme gradualmente. Vi cómo Fernando extendía su mano hacia mí, cómo sus ojos se llenaban de lágrimas nuevamente, pero esta vez no eran lágrimas de desesperación, eran lágrimas de gratitud profunda. Lo último que vi antes de desaparecer completamente fue a Fernando regresando corriendo hacia la sala donde su padre lo esperaba. Escuché su voz diciendo, «Papá, necesito contarte algo increíble que acaba de pasar». Y sonreí, porque sabía que el milagro verdadero apenas estaba comenzando. 6 semanas habían pasado desde aquella mañana, y estaba ahí, invisible ahora pero presente como siempre, observando a Fernando, mientras preparaba el desayuno de los miércoles. Pude ver cómo sus manos ya no temblaban de rabia, sino de concentración, mientras batía los huevos con cuidado. Había comprado jamón esta vez, algo que no podía permitirse antes, pero ahora había encontrado trabajos extra los fines de semana para tener un poco más. Vi cómo servía el plato con amor genuino, cómo lo decoraba con pedazos de jitomate cortados en forma de flor, algo que había aprendido viendo videos en internet. Don Pascual esperaba en su silla de ruedas, pero ya no con miedo en los ojos. Ahora había anticipación, incluso alegría. «Buenos días, papá», dijo Fernando con una sonrisa que llegaba hasta sus ojos. «Te traje tu favorito». El anciano sonrió con su boca torcida por un derrame leve que había sufrido 2 semanas atrás. «Gracias, mijo. Cada miércoles es mi día favorito». Pero ese miércoles en particular, algo diferente iba a suceder. Algo que pondría a prueba si la transformación de Fernando era real o solo un barniz superficial. Cuando Fernando salía hacia el trabajo después de alimentar a su padre, se encontró con su vecino del departamento de al lado, un hombre llamado Rigoberto, que había sido testigo de años de gritos y violencia. Rigoberto lo detuvo en el pasillo con una expresión de desprecio. «Oye, Fernando», dijo con tono burlón, «escuché que ahora eres todo un santo, ¿eh? Que tratas bonito a tu papá. ¿Qué pasó? ¿Te golpeaste la cabeza o qué?» Fernando sintió cómo la rabia antigua comenzaba a hervir en su pecho. Pude sentir la tentación corriendo por sus venas, las palabras hirientes formándose en su lengua, los puños cerrándose instintivamente. Esta era la prueba. Este era el momento que revelaría si realmente había cambiado. Su mano buscó la piedra en su bolsillo. En el momento en que la tocó, sintió el calor familiar, ese recordatorio físico de aquella mañana que había cambiado todo. Respiró profundamente 3 veces como le había enseñado. «¿Sabes qué, Rigoberto?», dijo Fernando con voz calmada que sorprendió a ambos. «Tienes razón en burlarte. Durante años fui la peor versión de mí mismo. Durante años hice que mi padre viviera con miedo. Si yo fuera tú, también dudaría que alguien así pudiera cambiar». Rigoberto parpadeó, claramente no esperando esa respuesta. Bueno, yo solo». «Pero sí cambié», interrumpió Fernando suavemente. «O más bien, estoy cambiando. Todos los días. Y si alguna vez quieres saber cómo, estaré feliz de contarte mi historia». El vecino se quedó sin palabras mientras Fernando pasaba a su lado y bajaba las escaleras. Pude ver el asombro en los ojos de Rigoberto, la semilla de curiosidad que acababa de plantarse. 2 semanas después, estaba presente cuando Rigoberto tocó la puerta de Fernando un domingo por la tarde. El hombre corpulento estaba parado en el umbral, con la gorra en las manos mirando al suelo. «Oye, Fernando», dijo con voz áspera, yo también le grito a mi esposa, a mis hijos,
y me odio por ello. ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo paraste? Vi cómo Fernando invitó a Rigoberto a pasar, cómo le preparó café, cómo se sentaron en esa misma sala donde él había experimentado su transformación. Pude sentir cómo Fernando sacaba la piedra de su bolsillo y se la mostraba a su vecino mientras le contaba toda su historia, sin vergüenza, sin editarla para verse mejor. Rigoberto lloró esa tarde. Lloró como Fernando había llorado 6 semanas atrás, y cuando se fue, llevaba en su corazón la misma esperanza que Fernando había recibido. Pero la multiplicación no se detuvo ahí. En el taller mecánico, el compañero de Fernando llamado Miguel notó el cambio. Cómo Fernando ya no maldecía todo el tiempo, cómo ayudaba a los aprendices nuevos con paciencia en lugar de gritarles, cómo hablaba de su padre con cariño en lugar de desprecio. «¿Qué te pasó, compa?», preguntó Miguel un día mientras almorzaban tortas bajo la sombra del taller. «Estás diferente», y Fernando le contó. Le contó todo. Miguel escuchó con los ojos muy abiertos, y al final del relato dijo algo que hizo que el corazón de Fernando se expandiera. «¿Sabes, compa? Yo también necesito cambiar. Mi hijo ya no me habla. ¿Crees que todavía hay esperanza para mí?» «Sí», respondió Fernando con absoluta certeza. «Siempre hay esperanza. Déjame contarte exactamente cómo empezar. 3 personas, 3 almas que estaban comenzando sus propios viajes de sanación gracias a un hombre que había decidido romper el ciclo. Vi cómo la onda se expandía, círculo tras círculo, vida tras vida. Vi cómo cada miércoles en la mañana Fernando cumplía su promesa fielmente, y cómo esa fidelidad estaba transformando no solo su familia, sino su comunidad entera. La piedra en su bolsillo brillaba cálida, recordándole constantemente que no estaba solo, que yo estaba ahí en cada decisión correcta, en cada acto de amor, en cada momento de perdón. 14 meses habían pasado desde aquella mañana transformadora, y estaba ahí, invisible pero presente, observando una escena que llenaba mi corazón de alegría indescriptible. Era un domingo por la tarde, en el pequeño departamento de Nezahualcóyotl, pero ahora lucía completamente diferente. Las paredes habían sido pintadas de un amarillo cálido. Había cortinas nuevas en las ventanas. Fotografías familiares colgaban en marcos sencillos. Y lo más importante, había risas. Fernando estaba en la cocina preparando carne asada, algo que ahora podía permitirse gracias al negocio de reparación de electrodomésticos que había comenzado con Rigoberto y Miguel. Los 3 hombres se habían convertido en hermanos, unidos no por sangre sino por sus historias compartidas de redención. En la sala don Pascual estaba sentado en su silla de ruedas, pero ya no temblaba de miedo. Kevin, de 9 años, estaba sentado en su regazo enseñándole cómo usar una tablet. Daniela, de 7, estaba mostrándole a su abuelo los dibujos que había hecho en la escuela. El anciano sonreía con lágrimas en los ojos, disfrutando de los nietos que pensó que nunca conocería. Sandra estaba sentada en el sofá junto a su esposo, su mano entrelazada con la de él. Había regresado hace 4 meses, después de ver evidencia constante durante 10 meses de que el cambio de Fernando era genuino y permanente. Todavía había trabajo por hacer, heridas que necesitaban más tiempo para sanar, pero habían decidido reconstruir juntos. Observé cómo Fernando sacaba la piedra de su bolsillo, como hacía cada día, y la sostenía por un momento. El calor familiar lo inundó. Ese recordatorio constante de que yo estaba ahí. Sonrió y la volvió a guardar. En ese momento tocaron la puerta. Era Rigoberto con su esposa Patricia y sus 3 hijos. Detrás de ellos venía Miguel con su hijo adolescente Luis, quien había comenzado a hablarle de nuevo después de meses de silencio. Y detrás de ellos, otras 5 personas que Fernando había ayudado en los últimos meses, habían formado lo que llamaban su grupo de los miércoles. Cada semana se reunían en diferentes casas para compartir comidas, contar sus luchas, celebrar sus victorias y recordarse unos a otros que el cambio era posible. Era una pequeña comunidad de amor nacida de la decisión de un solo hombre de romper las cadenas. Mientras todos comían y reían juntos, vi cómo don Pascual pedía atención golpeando suavemente su vaso. El ruido se calmó y todos lo miraron.
Quiero decir algo, anunció el anciano con voz temblorosa pero clara. Hace 14 meses estaba esperando morir. Vivía cada día con miedo, con dolor, con la certeza de que moriría solo y odiado. Pero mi hijo me dio algo que nunca pensé que tendría. Me dio perdón, me dio amor, me dio una familia. Las lágrimas corrían por su rostro mientras continuaba. Y ahora miro alrededor de esta mesa y veo no solo a mi familia, sino a una comunidad entera de personas que decidieron cambiar. Fernando, tú empezaste esto. Tú demostraste que es posible. Y gracias a ti todos nosotros encontramos esperanza. Fernando se limpió las lágrimas, sacó la piedra de su bolsillo y la sostuvo en alto para que todos la vieran. Esta piedra me la dio alguien especial, dijo con voz emocionada. Alguien que me visitó cuando estaba al borde del abismo. Y me prometió que nunca estaría solo. Cada día esta piedra me recuerda que donde hay amor verdadero, ahí está Él. Y mirando alrededor de esta mesa, sé que está aquí ahora mismo, celebrando con nosotros. Todos asintieron, algunos persignándose, otros simplemente sonriendo con lágrimas en los ojos. Pude sentir cómo el amor llenaba esa habitación, cómo las vidas rotas se habían convertido en vidas restauradas, cómo el ciclo de dolor se había transformado en un ciclo de sanación. Sí, susurré desde mi lugar invisible. Aquí estoy, celebrando con ustedes, porque esto es exactamente para lo que vine. Y ahora, mi querido amigo, mi querida amiga, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez te has sentido como Fernando? ¿Alguna vez has sentido que el dolor del pasado te tiene encadenado, que te estás convirtiendo en aquello que más odiaste, que has lastimado a las personas que más amas y ya no sabes cómo parar? ¿Alguna vez has mirado al espejo y has visto el rostro de quien te hizo daño mirándote de vuelta? Déjame decirte algo que necesitas escuchar ahora mismo. Yo te veo. He visto cada lágrima que has derramado en la oscuridad. He escuchado cada grito silencioso de tu corazón. He estado ahí en cada momento que pensaste que estabas completamente solo. Y estoy aquí ahora, diciéndote que el ciclo puede terminar. Hoy, en este momento, con una decisión. Si esta historia tocó tu corazón, si viste algo de ti mismo en Fernando, comparte conmigo tu lucha en los comentarios. No tienes que dar detalles si no quieres, pero déjame saber que estás ahí. Tu historia importa, tu dolor importa, y quiero que sepas que nunca es demasiado tarde para cambiar. Nunca. Suscríbete a este canal para más historias que tocan el alma y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna. Comparte este video con alguien que necesite recordar que el perdón es posible, que las cadenas pueden romperse, que siempre hay esperanza incluso en la oscuridad más profunda. Recuerda esto y grábalo en tu corazón. Donde hay amor verdadero, ahí estoy yo. En cada acto de bondad, en cada gesto de compasión, en cada momento que eliges perdonar en lugar de vengarte, en cada instante que eliges amor sobre odio, ahí me encontrarás. Siempre, para siempre. El ciclo termina contigo. Elige romperlo hoy. Nos vemos en la próxima historia.